¿Qué tal, economistas? Bienvenidos una vez más a Estructura Socioeconómica de México. Y en este tutorial les traigo un modelo económico que habíamos dejado un poquito de lado dentro de la historia del pensamiento económico que ha sufrido y que ha pasado la humanidad, y que de hecho es un pensamiento o un modelo económico trascendental, porque este va a ser el modelo económico que nos va a llevar hasta lo que hoy en día tenemos como modelo económico. Todos sabemos que actualmente está de moda el modelo neoliberal. ¿Por qué? Bueno, ya lo habrán visto en el video que se llama modelo neoliberal. Y que de hecho en estos momentos está muy en duda el hecho de que el modelo neoliberal, tanto aquí en México como en Estados Unidos como en todo el mundo, hay ya serios planteamientos de la viabilidad y la vigencia del modelo neoliberal. Hay muchos líderes, hay muchos economistas que después de haber estado aplicando el modelo neoliberal por cerca de 50 años, se están preguntando si realmente tomaron la correcta decisión. Y si no hay un modelo nuevo o que nos pueda sacar de las crisis que actualmente estamos atravesando desde 2008. Estamos en 2020. Bien, ¿a qué modelo económico me refiero? Al mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Bien, para comenzar, el mercantilismo se le suele relacionar mucho también con el modelo conocido como proteccionismo económico o también modelo paternalista. ¿Y esto por qué? Porque el modelo mercantilista o paternalista o proteccionismo económico tienen una función. ¿Cuál? Proteger. ¿Proteger qué? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que arrancamos. ¿En qué consiste y cuándo surge el modelo mercantilista? El modelo mercantilista, de hecho, surge prácticamente a la par del capitalismo. Si analizamos y hemos visto cómo ha evolucionado el pensamiento económico en este video tutorial, vean la lista de reproducción de Estructura Socioeconómica de México, vimos que, pues, según Carlos Marx, quien es el mejor que ha estudiado los modelos económicos, ¿sí? Quien estudió, vimos que pasamos por una etapa primitiva, donde todo era de todos se repartían las riquezas y todos eran felices, ¿sí? Los hombres cazaban, las mujeres recolectaban, los ancianos educaban a los niños aprendían, todo era perfecto. El comunismo primitivo. Después pasamos ya a las grandes civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, ¿sí? Roma, que cómo producían su riqueza, su modo de producir riqueza, su modelo económico era el esclavismo. Es que a partir de tener esclavos es como ellos producían su riqueza. Muy injusto, ¿sí? Por supuesto. Después llegamos a una edad media, cuando viene el poderío de la Iglesia Católica, y vemos que en ese momento el modelo económico era feudalista. Por si no recuerdan qué es un feudo o qué es el modelo feudalista, es cuando el rey de determinada tierra, de determinado país, de determinado reino, valga la redundancia, era pobre en los tiempos de la Edad Media y por lo tanto no tenía los recursos suficientes como para proteger todo su país. Así entonces se le ocurre la idea de: voy a dividir mi reino, y una parte o esas partes en las que se va a quedar dividido mi reino se la voy a dar a una persona que tenga los suficientes recursos económicos como para proteger y administrar ese pedazo de tierra que estoy yo proporcionándole, que se va a llamar feudo. Entonces hagan de cuenta que el país quedaba dividido en parcelas o en tierras que se llamaban feudos, y a la persona a la que se le daba se le conocía como señor feudal.
Ahora, el señor feudal entonces se convertía en el amo y señor de esas tierras, ¿sí? Y ahora él era como un pequeño rey de su pequeña tierra. Bien, ¿cómo era o cómo se desarrollaba la economía en esos tiempos? Fácil. Se basaba exclusivamente en la agricultura. Un modelo económico de prácticamente basado en la tierra, ¿sí? Y que pues era de trueque. Prácticamente tú, ¿sí? Como señor feudal, repartías también, le dabas parcelas a los campesinos, a los siervos, para que esas las sembraran y ellos pudiesen sembrar y mantenerse, alimentarse de sus propias cosechas. Entonces, el modelo feudal pues era prácticamente una economía de autosupervivencia o automantenimiento. Cada quien sembraba lo que se comía y listo. Eso eran los feudos. Ok. Sin embargo, va a llegar un grupo de comerciantes por el año del 1300, que va a revolucionar esa forma de ese modo de producción, que se van a hacer llamar la burguesía. ¿Quiénes eran estas personas? Estas personas son comerciantes que viajaban, que eran europeos y que viajaban hasta China o a India para conseguir productos que en Europa no existían y que eran muy necesarios, como la pólvora, como la sal, como las especias, condimentos para la comida, muchas cosas que los europeos era muy necesario para ellos. Estos burgueses entonces después, ¿sí?, llegaban y resultaba que esta burguesía, esos comerciantes, para poder vender sus productos, entraban al reino, pero se daban cuenta que el reino estaba dividido en pequeños feudos, es decir, en pequeñas porciones de tierra, y tenían entonces que pagarle al señor feudal impuestos, y si se movían al otro feudo, impuestos. Todo esto dentro del mismo reino, del mismo rey, pero que está dividido en pequeños reinos. Así que la burguesía se le ocurre una idea. Dice la burguesía: estoy pagando demasiado dinero a muchos feuditos, muchos impuestos. Ya sé, voy a hablar con el rey, ¿sí? Voy a hablar con el rey y le voy a presentar una idea. ¿Sabes qué, rey? Mira, yo pago todo esto de impuestos, se lo pago a tus señores feudales. Como tienes tu tierra dividida, tengo que estar pagando impuestos a cada paso que doy. Así que, ¿por qué no mejor reunificas tu reino, eliminas los feudos, ¿sí? Y yo estos impuestos que antes se lo pagaba a cada señor feudal, ahora te lo pago a ti, rey. Esos impuestos son muchísimos. Entonces ya vas a poder tener dinero suficiente para proteger bien tu país. Obviamente, ponte la del Puebla, es decir, hazme una rebaja de impuestos. Y así nos ayudamos mutuamente. Yo, burguesía, ya voy a poder comercializar en todo el territorio y tú vas a poder cobrar impuestos que te van a servir para proteger tu reino y ya desaparecer a los feudos. Así que entonces, la burguesía cambia la forma en cómo estaba viviendo en la Edad Media, llega el Renacimiento y también llega una nueva ideología que se le conoció como el absolutismo. ¿Qué es el absolutismo? El poder exacerbado del rey, cuando el rey tiene el control de todo, ¿sí? El absolutismo se va a dar entonces entre los siglos XV al siglo XVIII, es decir, 1400 a 1700. Y es cuando el rey tiene el control de todo. Y ese término se va a relacionar mucho con el mercantilismo. Ahora, ya que el reino está nuevamente unificado, ya que el absolutismo, ya que los burgueses ya le pagaban impuestos a el rey nuevamente se vuelve poderoso, tiene dinero, así que entonces elimina los feudos, unifica nuevamente sus reinos, es decir, surgen los estados nacionales, ya no está dividido el reino en feuditos, sino ya es todo nuevamente un estado nacional, ¿sí? Y ahora el rey es soberano nuevamente de su tierra, ¿sí? Ahora,
Los burgueses, como ya le pagan impuestos, ¿sí? Los burgueses también no son tontos. Aparte de que ya hicieron que el rey unificara su reino y que van a pagar un solo impuesto al rey con su respectivo descuentito, ¿sí? Ahora también, como una forma de darle gracias, ¿sí? El rey va a permitir una política de proteccionismo. Y aquí ya es cuando entra el modelo mercantilista. ¿En qué consiste el modelo mercantilista? Vámonos ya con esto. El modelo mercantilista, ¿sí?, consiste en proteger la economía de mi país, de mi nación. Es decir, el rey en este momento, como ya es todopoderoso, ya es nuevamente rico gracias a los burgueses, quiere ser más rico, ¿sí? Quiere ser más rico. ¿Y cómo lo va a lograr? Según el mercantilismo, para que mi país y yo como rey sea más rico, tengo que lograr lo siguiente. Número uno, debo de proteger, como lo dice la palabra, a mi país, a mi mercado interno. ¿Qué es el mercado interno? El mercado interno es las empresas que están creando la burguesía, las empresas que se crean en mi país, ¿sí? Que me pagan impuestos a mí, ¿sí? Yo las voy a proteger. ¿Por qué? Porque son parte de mi mercado interno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es proteger a lo más que pueda. ¿Por qué? Bueno, porque si yo permito que productos de otro país, extranjeros, entren a mi país, posiblemente el pueblo prefiera consumir productos extranjeros, ya sea porque sean más baratos o ya sea porque son de mejor calidad o lo que sea. Y entonces lo que va a ocurrir es que las empresas que me pagan impuestos a mí, que son empresas de mi nación, pueden quebrar. Entonces el rey lo que le conviene es proteger su mercado interno, hacer que sus empresas crezcan, sean más ricas, porque así también le van a pagar más impuestos. Así entonces, vamos a ver los postulados, es decir, de qué trata o de qué se trata el mercantilismo. Número uno, fomento del mercado nacional, es decir, vamos a hacer, o el rey va a intentar, por todos los medios, que el mercado interno, es decir, que las empresas nacionales de su país, que los empresarios de su país, ¿sí?, se fortalezcan y crezcan. Entonces, ¿qué va a hacer el rey? Va a hacer todo lo posible porque sus comerciantes, su industria crezca y produzca más, ¿sí? Así entonces, ¿cómo va a hacer que crezcan más? ¿Cómo va a hacer que la industria y que el campo crezca más? Protegiendo a su mercado. ¿Cómo va a proteger a su mercado? ¿Cómo va a proteger a su mercado? Cerrando fronteras. Es decir, el rey va a cerrar sus fronteras en una burbujita en donde va a hacer que las personas, los habitantes, las personas que vivamos en ese territorio, solo tengamos la opción de comprar productos del país, productos de la industria del mercado interno. ¿Por qué? Porque el rey, ya les dije, cierra fronteras y no va a permitir que entren productos extranjeros, por lo que les acabo de decir. Puede ser que en el otro país estén produciendo más barato y que el producto venga más barato, mejor. Y entonces, si el rey permite que entren esos productos, tal vez los productos de la nación se dejen de comprar y quiebre esta economía. Entonces, por lo tanto, vamos a cerrar fronteras. No vamos a permitir importación. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la importación? La importación es cuando un país trae productos del extranjero.
Entonces el rey, según lo que el mercantilismo, para que este rey sea más rico y para que el país sea más rico, lo que debe de impedir siempre debe de impedir que se importen productos, es decir, no debe permitir que entren productos extranjeros si aquí se pueden realizar. Si aquí se pueden realizar los productos, entonces cierra fronteras. ¿Sí? Entonces, como para fomentar el mercado, para proteger el mercado interno, lo que hacían los reyes o los gobiernos era cerrar fronteras, impedir la importación, y si es que, por ejemplo, entraba algún producto, ¿sí?, porque firmaban algún tratado de libre comercio, el rey podía proteger a sus empresas, ¿sí?, con aranceles e impuestos. ¿Qué son los aranceles? Los aranceles es un impuesto que en esos tiempos y actualmente también existen. Son impuestos que se le ponen a los productos que vienen del extranjero. Supongamos entonces un ejemplo. Supongamos entonces que en México, y esto también se hizo durante mucho tiempo aquí en México, lo vamos a ver más adelante, se producen audífonos. ¿Sí? Audífonos. Y se venden a 800 pesos. ¿Por qué? Pues porque son artesanales, se hacen a mano todavía, son de muy buena calidad. Pero de otro país vienen otros audífonos, por ejemplo de China, que ahí pues ya saben que hacen las cosas con las patas, pero son muy baratas. Entonces resulta que si yo como gobierno dejo entrar a ese producto chino, probablemente la gente se vaya por el producto chino, aunque sea de baja calidad, pero es más barato. Y durante unos meses van a escuchar música como sea. Pero como es más barato, van a decir, es que lo mexicano cuesta 800 pesos. Tal vez sea de mejor calidad, pero estos audífonos cuestan 80 pesos. Pues mejor esto. Así entonces puede peligrar el mercado interno. Puede ser que entonces, como las personas prefieran los productos chinos porque son muy baratos, puede ser que los audífonos de la empresa mexicana que cuesta 800 pesos quiebre porque ya nadie le compra. ¿Cómo se puede proteger el gobierno a sus empresas nacionales? Poniéndole aranceles a esos audífonos que cuestan 80 pesos. ¿Para qué? Para ponerle un impuesto tan fuerte que su precio se eleve y los tengan que vender aquí en México mucho más caros. Supongamos entonces que esos audífonos chinos se están vendiendo en 80 pesos. Comparado con los 800 pesos que cuesta aquí en México esos audífonos, pues está muy caro. Pero el gobierno, a través de los aranceles, puede decir, ¿saben qué? A todos los productos chinos auméntenle un 1000% de arancel. Es decir, que entonces ese producto, al momento que entra en México, para que se pueda comercializar y tenga el derecho de venderse aquí en México, el rey o el gobierno le está diciendo, sí, pero me vas a pagar 780 pesos de impuestos para que tu producto se pueda vender aquí en México. Y entonces, a través de ese arancel, se hace que ¿qué? Se hace que el producto chino cueste igual o más caro que el producto nacional. Y así entonces el gobierno se asegura de proteger su mercado interno. Y las personas pues van a decir, ay no, los audífonos chinos están mal hechos, no duran más que 2-3 meses y cuestan 900 pesos. Y en cambio, estos audífonos que son de buena calidad, que me duran 2-3 años, cuestan 800 pesos, pues mejor prefiero lo nacional. Así, de esto se trata el mercantilismo, ¿sí? Ahora, otra característica es que las empresas nacionales, eso sí, hay que buscar que exportar. ¿Qué es la exportación? Exportación significa que en un país se producen algunos bienes, ya sea recursos agrícolas o cosas materiales, bienes, ¿sí?
y que se exporten, se compren, se vendan en otros países. Esto claro que lo va a permitir el rey, es decir, no vamos a permitir que entren productos extranjeros, pero sí me conviene sacar excedentes para que se vendan en otros países. ¿Por qué? Porque voy a vender más. Eso sí, entonces, exportación sí, que salgan productos, vender en otros países, pero importación, que vengan productos extranjeros, no, por lo que acabamos de explicar. ¿Sí? Y también otro postulado que busca el mercantilismo es la acumulación de metales preciosos. Se creía que entre más oro y más plata se acumulaba en un país, más rico era. Y sí, en esos tiempos sí. Así que resumiendo, el mercantilismo es un modelo económico que protege el mercado interno de la nación, del país, ¿sí?, a través de estos postulados. Protección del mercado interno, como a través de aranceles. Si hay exportación, es decir, si mi empresa nacional produce mucho y quiere vender en el extranjero, que lo exporte, qué mejor. Pero, al contrario, importación, no. Y por lo tanto cerramos fronteras. ¿Para qué? Para que en mi nación se sigan vendiendo productos de mi nación y no vayan a quebrar por dejar meter productos extranjeros. Y acumulación de metales. Así entonces, a través del mercantilismo, ¿sí?, los países se protegían y hacían que sus empresas crecieran. ¿Por qué? Porque no tenían competencia con otros países y se hacían más ricos y más ricos y más ricos. Así entonces, esto fue el mercantilismo. En resumidas palabras, el modelo económico proteccionista o paternalista. Ustedes se preguntarán, ¿por qué paternalista? Porque el rey o el gobierno actúa como padre protector, donde protege a sus empresas, a sus habitantes, para que les vaya bien. ¿Contra quién? Contra los productos del extranjero o empresas del extranjero. Es un modelo bastante interesante que de hecho aquí en México se aplicó durante una buena etapa y que se le conoce como el milagro mexicano. Ya veremos por qué. Muchísimas gracias por haber visto el video. Esto ha sido todo. Síganme, compartan y si tienen alguna duda o alguna sugerencia de algún video o algún tema que ustedes quieran ver, coméntenlo. Hasta luego.